familia ideal que yo necesito, se llama el mensaje de hoy. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 50. Y dice: mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban fuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Así que el tema se llama la familia ideal que yo necesito. Cuando Jesús escuchó que su madre y su hermano le buscaban, él no estaba diciéndole a su familia terrenal, o él prácticamente no estaba eludiendo a su familia terrenal, él no la estaba negando, al contrario, ya había criticado a los líderes judíos por no tomar en cuenta los mandamientos de Moisés dictados en el monte Sinaí, cuando Jesús, el Padre, habló de que había que honrar papá y mamá. La Biblia en ningún momento se va a contradecir, al contrario, Jesús vino a rectificar lo que su Padre había hablado en el Antiguo Testamento. Me llama la atención que Jesús tampoco quiso desconocer que su familia lo andaba buscando. Antes, por el contrario, Jesús siempre ha amado a la familia y siempre, recuerden que fue lo primero que el Padre creó en la tierra, que fue prácticamente Adán y Eva. Aún Jesús colgado en la cruz dice que se preocupó por el bienestar de María. Cuando le dijo a Juan, le dijo: mira, he ahí a tu madre, ¿verdad? Cuídala. Entonces, lo que Jesús está hablando acá está enfatizado más bien en una relación espiritual, ¿verdad? Está hablando de algo trascendente, y es que había que preparar el camino para una nueva comunidad. Jesús hablaba de una nueva comunidad llamada iglesia, ¿ya? O como suele llamarlo algunos, la familia de la fe. Nosotros somos la familia de la fe. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús? Que sus hermanos y su madre eran quienes hacían la voluntad del Padre. ¿A qué se refería Jesús con esto? ¿Verdad? O mejor dicho, ¿cuáles, cuando Jesús hablaba quién era su padre y sus hermanos, estaba dando énfasis que su verdadera familia más terrenal era la familia espiritual, ¿verdad? En pocas palabras, lo que Jesús estaba hablando era de la familia de Dios. Tú y yo somos la familia de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo que soy de la familia de Dios? ¿Cómo sé yo que pertenezco a la familia de Dios? ¿Cómo sé yo que yo no estoy fuera de la familia de Dios? Porque el simple hecho de que yo venga a la iglesia, por lo menos los domingos, que viene la mayoría, ¿qué me hace sentir de que yo soy de la familia de Dios? Porque a veces tú sentarte ahí en una silla no significa que tú eres familia de Dios. Hay mucho más que eso. Más que sentarse en una silla, hay más que eso. Es algo más significativo en que, ¿cómo sé yo que yo soy de la familia de Dios? ¿Cómo sé yo que mi Padre, el Señor y el Espíritu Santo son parte de mi familia, mi comunidad donde yo me congrego? Soy parte de esa familia. Quiero hacerte énfasis en 3 cosas importantes, ¿verdad? 3 cosas para que sepas y siempre estés practicando en la familia. Alguien ayer me visitó por primera vez y decía: mis hermanas, mis hermanos me dieron la espalda, y definitivamente mi verdadera familia es la familia de la iglesia. Y hay gente así.
Hay gente que recibe mejor trato en la iglesia que en su propia familia. Hay gente que vive en conflictos familiares. Hay gente que vive de pelea en contienda. Familia que no se deben ni de llamar familia, parecen enemigos en una misma jaula. Entonces, muchos se refugian en esta iglesia. La iglesia somos nosotros. Este es el templo, pero la iglesia somos nosotros. Y mucha gente encuentra refugio en el amor de la iglesia. ¿Cómo sé yo que soy parte de la familia de la iglesia? Bueno, en primer lugar, el primer principio para ser parte de la familia de Dios, diga conmigo, es la comunión. Diga, comunión. ¿Y qué es comunión? Bueno, comunión es participación, es contribución, es compañía. O sea, yo para ser parte de la familia de Dios tengo que tener comunión entre mi familia. Jesús le dio muchos ejemplos, pero el más grande y el más conmovedor fue el ejemplo de la comunión que él tenía con su Padre. Y la manera en que Jesús disfrutaba la oración hablando con su Padre fue una de las escenas que más le llamó la atención a los discípulos. En una iglesia donde no haya comunión es una iglesia muerta. Entonces los discípulos se asombraron, ¿sabes qué? El tiempo en que Jesús permanecía en comunión con su papá. Ellos veían a un Jesús lleno de paz, de compasión, de amor, en donde veían a Jesús dándole siempre fuerza a los demás, en donde veían a Jesús lleno de sabiduría. Y al ver tanta bendición en Jesús le preguntaron, oye, ¿por qué no nos enseñas a orar como tú lo haces? Yo no sé por qué demoras tanto hablando con tu Padre. Nosotros queremos experimentar lo que tú quieres, lo que tú estás viviendo. Entonces Jesús le enseñó a todos el secreto de orar. Y Jesús con la oración del Padre, nos demuestra que esto demuestra que somos parte de la familia de Dios. Es decir, con la oración del Padre, ¿sabes qué está diciendo Jesús? Que nosotros tenemos que depender o crear una dependencia total del Padre. Es decir, para que la iglesia como tal, o para que tú y yo estemos en armonía dentro de la iglesia, yo tengo que tener una comunión profunda con el Padre, porque el Padre es lo que me da a mí todo, el Padre es lo que me llena de todo, el Padre es el que me llena de amor, el Padre es el que me llena de misericordia, el Padre es el que me llena del perdón. Si yo no tengo la cualidad de mi Padre, entonces estoy de pelea con la gente de la iglesia. Usted no me venga a decir que una persona que tenga escasa comunión con el Padre está bien, está mal. Todo le duele, todo le llega, todo le molesta. Cuando una persona no está lleno del Padre, todo le parece aburrido en la iglesia. Las alabanzas aburrido, el mensaje peor. Porque su vida no está llena del Padre. Y si Dios no está dentro de mí, ¿con quién voy a tener yo comunión? Con nadie. Simplemente tengo comunión ¿con quién? Con la rebeldía. Tengo comunión, peleo con todo el mundo, me fastidia a todo el mundo. Y eso fue lo que vieron esos discípulos. Los discípulos vieron eso en Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso Jesús decía, mi Padre y yo, por eso Jesús hizo muchos énfasis, mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Y Jesús siempre hablaba del Padre, toda autoridad me es dada del Padre. Fíjate en la manera como él disfrutaba, cómo hablaba de su papá con una delicia. Él hablaba con convicción, con autoridad, y la gente le gustaba. Él decía, ese hombre habla como si tuviese autoridad. Y eso es lo que tú tienes que demostrar, que la gente te admire, te respete, porque realmente la comunión del Padre está contigo. Cuando tú no tienes comunión del Padre, la gente ni te mira.
ni te presta atención, nada, porque estás igual que ellos. Cuando tú marcas la diferencia en medio de tu comunidad y dices, oye, contigo vale la pena hablar, yo no sé qué tienes tú, pero siempre que hablo contigo, tú me das paz, me das tranquilidad, vale la pena compartir contigo muchas cosas, porque la comunión del Padre tiene que estar conmigo. Amén. Jesús, con la oración del Padre, expresa las lindas cualidades de Él. Un Padre que nos sustenta en los momentos difíciles, un Padre que nos defiende celosamente contra las tentaciones del mal, un Padre que nos enseña a perdonar las ofensas de los demás. Él no permite el odio, el rencor en medio de su pueblo. Él no permite eso, ¿verdad? Y Jesús dio el gran ejemplo a sus discípulos en cuanto a la comunión que Él tenía con sus padres. Les dijo a sus discípulos que a pesar de las diferencias que había entre ellos, lo importante era el compañerismo. Si queremos tener una buena comunión con el Padre, debe haber un buen compañerismo. No importa las diferencias, ¿verdad? Si no lo hay, si no hay buen compañerismo, es porque no hay una buena conexión con el Padre. Yo puedo pensar diferente a ti, pero eso no implica en que tú y yo no seamos compañeros en la fe, no seamos familia de la fe. Entonces la comunión con Jesús y con la familia de la fe debe ser una gran fraternidad, donde no reinen los intereses personales y mucho más como el egoísmo, el orgullo, las diferencias. Más bien deberíamos concientizarnos en ayudar al débil en la fe y no juzgarlo. Cuando yo empiezo a juzgar a la gente, a mi familia en la fe dentro de la iglesia, en vez de ayudarlo, ahí no está la comunión del Padre. Yo tengo que ser misericordioso con aquel que está pasando una prueba difícil, ¿verdad? Ayudar al que está en aprietos económicos, al que piensa de manera distinta a nosotros. Deberíamos respetarlo y amarlo, porque a veces queremos imponer nuestro criterio sobre la gente, y si él no está de acuerdo conmigo, ya me cae mal. Jesús hizo algo muy especial a sus discípulos, y era, ¿sabes qué hacía Jesús? Se apartaba de las multitudes para tener un tiempo con sus discípulos, a estar a solas con ellos, a contestarle algunas preguntas, a enseñarles los misterios del reino de los cielos, a animarlos a seguir adelante. No importando la oposición, les hablaba de la visión del reino. Todo esto era comunión. Y la iglesia tiene que tener comunión. Una iglesia que no tiene comunión. Yo conozco iglesias en donde llegan y así como llegan se van. No se conocen. Eso no es iglesia. Para eso mejor me voy para el cementerio y hablo mejor con los muertos. Es una iglesia muerta. Y tenemos que tener confraternidad los unos con los otros acá. Ahora, en tu comunión con el Señor, ¿sabes qué? Ha llegado el tiempo de preguntarle quién eres tú. Así le hizo una pregunta al periodista Yamí Amá, la alcaldesa de Barranquilla. Perdone que le haga una pregunta, pero ¿quién es usted? Y ella se echó a reír y supo responder con sabiduría. Y la pregunta que te hago yo, ¿quién eres tú delante de Dios? ¿Cómo te conoces tú delante de Dios? ¿Verdad? Y es tiempo de conocerte a ti mismo. Acepta tus debilidades, valora las cualidades que Dios te dio, haz valer tu dignidad, ¿verdad? Aunque te cueste, reclama por su palabra que todo lo puede en Cristo que te fortalece. ¿Sabes qué? Que hay hijos de Dios que no se aceptan a sí mismos. Dios, ¿por qué me hiciste así? No se soportan a sí mismos
y menos soportan a los demás. Pero ¿sabes qué? Ha llegado la hora de estar a solas con el Señor y hacerle preguntas, por ejemplo, ¿por qué actúo de esa manera? ¿Por qué me molesta todo? ¿Por qué hay cosas que me molestan de la otra persona? Porque tenemos que ser sinceros con el Señor. Debemos siempre de hacernos un análisis delante del Señor. No debemos de encubrir nada delante de Él porque Él lo conoce todo, ¿verdad? Él cambia corazones de piedra en corazones de carne. Si yo cambio mi actitud, entonces estoy creando un ambiente de comunión en la iglesia donde yo me congrego. Cuando tú tienes comunión con Dios, eso se nota, eso se percibe. Tu manera de hablar, tu manera de aún de definir las cosas, tu manera de resolver las cosas, porque estás absorbiendo la fuente del Padre. Amén. Cuando tú tienes comunión con el Padre, cuando tú tienes una buena relación con el Padre, o sea, en ti no hay dificultad para relacionarte con las personas. Puede que la persona pueda tener un problema contigo, pero ya ese es problema de la persona. Pero mientras tú sepas quién eres tú en el Padre y tengas una buena comunión, difícilmente nadie te puede tumbar tu estado de ánimo. Hay personas que se amargan la vida sin uno hacerles nada. Hay personas que te cogen rabia sin tú haberles hecho nada. Bueno, ya ese problema es de las personas, pero nosotros, como buena comunión que tenemos con el Padre, debemos fácilmente estar en armonía con el pueblo de Dios. ¿Cuántos me entendieron en este primer paso? Porque si yo no tengo comunión con el Padre, no me nace venir a la iglesia. Porque el Padre es lo que impulsa todo. Él es el que mueve todo. ¿Ya? Cuando una persona no ora, cuando una persona no lee la Biblia, es difícil ver a la iglesia un domingo, y menos los viernes, porque no hay comunión. Es decir, cuando usted tiene comunión con el Padre, lo está amando. Dice, estoy tan enamorado de ti, papá, que lo que tú me mandes, eso yo lo hago. Ese es cuando usted está enamorado de alguien. Que cuando está enamorado de alguien quiere estar temprano en la casa, o quiere estar constantemente llamándolo por celular, o le compra unos bombones, unas flores. Amén, pastora. Pero cuando usted no tiene amor por nadie, usted no le interesa esa persona, no le nace. La persona está pendiente de usted, pero usted no está pendiente de ella. No le nace darle detalles, no le nace regalarle ni siquiera una chiclejada de la esquina, no le nace, porque no hay amor, no hay comunión. Pero cuando yo amo a mi papá que está en los cielos, entonces ahí sí que en el nombre de Jesús está el Padre en medio de nosotros. Amén. Segundo punto, el segundo punto en que yo tengo que tener, y este es el más difícil de todo, diga conmigo, la convivencia. Diga conmigo, la convivencia. ¿No los oigo? No, señor, no los oigo. Repita, la convivencia. Eso. Entonces, el segundo punto para yo tener una familia ideal, tengo que tener una buena convivencia. Porque a veces queremos tener una familia ideal en la fe, ¿verdad? Pero no quiero morir a mi egocentrismo. Si yo no tengo una comunión con el Padre, yo no puedo tener convivencia con nadie. En vez de ser de bendición, soy de cargas para muchos. Entonces, el segundo punto para yo tener, o como debe ser la iglesia, en la iglesia tiene que haber una buena convivencia. Ahora, Jesús supo manejar las convivencias a pesar de las diferencias.
Y convivir se entiende como saber entender a los demás, es saber cohabitar a pesar de las diferencias. Usted puede vivir bajo un mismo techo en diferencia con alguien, pero lo sigue amando, ¿o no? El convivir es una palabra bien armoniosa en nuestros oídos, pero qué difícil es practicar la convivencia. Jesús estaba rodeado siempre de multitudes. Sin embargo, muchas personas pensaban de una manera diferente a lo como él pensaba. Es más, muchos analizaban la vida diferente, muchos interpretaban las parábolas de manera diferente, muchos asimilaron sus enseñanzas de manera diferente, muchos miraron el futuro de una manera diferente. Jesús siempre, pero Jesús respetaba su manera de pensar. Es decir, podemos tener la misma dignidad, pero muchas veces pensamos, sentimos, relatamos la vida de manera distinta. Ahora, la convivencia de Jesús con sus 12 discípulos no fue fácil entre ellos. Habían discusiones en los discípulos. Habían imprudencia en los discípulos. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que Jesús supo lidiar muchas veces con el carácter de Pedro. Algunas veces tuvo que confrontarlo. Y uno de esos ejemplos fue cuando Pedro le cortó la oreja a uno que venían a atacar a Jesús. Jesús le dijo, basta y guarda tu espada. La disputa que a veces había entre ellos, los discípulos, donde ellos discutían quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. A lo que Jesús de una manera muy sabia puso el ejemplo de un niño. La convivencia no es fácil. En la iglesia no es fácil. En tu casa no es fácil, ¿verdad? Pero es algo que Dios va a permitir en nuestro camino, poner personas difíciles para tratar con tu convivencia. Sabes que Jesús, a través de sus enseñanzas sabias, le dio a entender a sus discípulos qué era lo que Él quería. Él quería una familia en la fe donde estuviéramos todos unidos. Había que echar fuera las asperezas. De igual manera, nosotros deberíamos resolver nuestras diferencias con la ayuda del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué me llama la atención? Que muchas veces las diferencias que hay dentro de la iglesia no tiene por qué saberlo la gente allá afuera. La diferencia tenemos que resolverla nosotros como iglesia, dentro de la iglesia. Es más, la iglesia de Corinto fue exhortada por Pablo por comportarse de esa manera. La iglesia de Corinto se demandaban ante un juez. Siempre va a haber diferencias en las iglesias, pero esas diferencias hay que saberlas superar con madurez, ¿verdad? Hay que saberlas superar con sabiduría, con mucho tacto, sin herir a nadie. Porque a veces, cuando yo no estoy de acuerdo con alguien, yo no tengo por qué, como conocí un pastor, donde cuando tenía diferencia con alguien, desde el púlpito, le predicaba con ironía, y me parece una inmadurez, porque lo más sabio es reunirse. Mire, hermano, oveja, vamos a hablar, esto no me gustó de usted, pero yo no tengo por qué coger el púlpito y tratar de aplastarle la dignidad a las personas. Y hay líderes que se prestan para eso. Eso no es convivencia. Yo no tengo que usar mi autoridad para aplastarlos a ustedes y que Dios me guarde para eso. Es más, usted como líder, como jefa, como jefe, como dueño, qué sé yo, Dios le ha puesto gente bajo sus pies, le ha puesto gente bajo su misión, no para humillarlos, sino para que usted sepa ¿qué? Respetarlo, sepa tener una buena convivencia. ¿Cuántos me están escuchando en esta mañana? ¿Sabe que Jesús nos dio un ejemplo con la mujer samaritana? Y si ustedes recuerdan que judíos y samaritanos
no se gustaban entre sí, no se llevaban muy bien. Por eso cuando los discípulos vieron a Jesús hablar con la samaritana, se sorprendieron. Pero Jesús siguió interlocutando con la samaritana y le dio a entender que sí se podía convivir con una cultura diferente, y el que no practica la convivencia, lo más probable es que no entre allá. Y lastimosamente en las iglesias, por conceptos secundarios de la vida, se generan polémicas, controversia, hasta injuria. Qué tristeza que como iglesia no aprendamos del Maestro, de Jesús. Y sabes que los fariseos no toleraban a Jesús, porque Jesús se sentaba con las prostitutas, se sentaba con los cobradores de impuestos, con los pecadores, con los morimundos, porque el corazón de los fariseos no reinaba el amor de Dios, solo el interés personal. En el camino de nuestra vida, escúchame, Dios colocará personas tan difíciles y tan diferentes de nosotros para poner a prueba nuestra convivencia. El apóstol Pablo fue uno de los más probados por el Señor. Pablo, antes de ser cristiano, era intolerante. Pablo perseguía todo lo que era cristiano. Pablo era un hombre que no soportaba en que alguien se llamase cristiano en esa época, hasta que Jesús tuvo un encuentro con Pablo y dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Dice: soy yo, Jesús, el que tanto persigues a mi iglesia. ¿Y qué hizo Jesús con Pablo? Bueno, como Pablo no sabía tener convivencia, empezó Jesús a tratar a Pablo alrededor de colocar gente difícil. Gente que no lo aceptaba como cristiano. Es más, algunos cuando Pablo se convirtió le tenían miedo a Pablo, no aceptaban a Pablo. Algunos lo criticaron, algunos lo cuestionaron, algunos no lo aceptaban como apóstol. Y Pablo lloraba porque de perseguir Pablo, ahora resultó siendo perseguido. ¿Sabes que hay gente que cree que es más astuta que Dios? Dice: por eso es que a mí no me gusta reunirme en grupo, ni en gente, ni nada, yo prefiero andar solo. Bueno, si allá donde vas tú solo, allá en la montaña de Pradomar, hasta allá te va a mandar la gente a la montaña con Pradomar para hacerte la vida difícil. Tenemos que aprender a convivir con la gente difícil. Amén. No es fácil aceptar las diferencias de otro. No es fácil convivir con los defectos de otro. Y yo le digo la verdad, a veces uno quisiera salir corriendo. A veces no es fácil aceptar quejas de la gente todos los días, escuchando quejas. Pero es algo que como líder, como pastor, me toca ¿qué? Tener dominio propio, porque para eso me llamó el Señor. Tenemos que aprender a soportar al que es negativo, al que se queja demasiado. Tenemos que ayudarlo. No es fácil, pero vale la pena. Al final Pablo fue un hombre que supo con espíritu de mansedumbre soportar las críticas. Tú tienes que aprender a soportar las críticas. Críticas constructivas, ojo. No que pisoteen tu dignidad, es una cosa diferente. Tenemos que aceptar cuando alguien nos cuestiona. Tenemos que aceptar cuando alguien no está de acuerdo conmigo. Tenemos que aceptar muchas cosas. Porque para eso, y la gente se imagina en que la iglesia es una gente perfecta. No, la iglesia es un lugar donde viene gente con diferentes conflictos, con diferentes problemas, con diferentes maneras de pensar. Y Jesús nos reúne para que cada día crezcamos en el amor y en su santidad. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Sabes que al final Pablo fue tratado de manera diferente por Dios a través de muchas críticas, pero Pablo supo admitir
las dificultades y supo salir de ellas. Jesús puso el dedo en la llaga en la parábola del buen samaritano. El pueblo judío le costaba admitir las buenas relaciones que tenía con este pueblo. No gustaban de los samaritanos. Y Jesús les puso el dedo en la llaga. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Lucas capítulo 10, donde el samaritano, donde los judíos decían que lo peor era ser samaritano. Y el ejemplo, y el buen ejemplo que Jesús puso era que los samaritanos se comportaban mucho mejores que ellos. Y eso les molestó a los judíos. ¿Saben que la convivencia, saben en qué se basa la convivencia? En la cortesía. En la cortesía, en el respeto. Y aun si sospechamos que la otra persona quizás pueda tener la razón, porque nadie tiene la verdad o el monopolio de la verdad y del conocimiento, tenemos que respetarlo. Como familia de Dios, no seamos presa fácil de la intolerancia. Cuando alguien no esté de acuerdo con usted, no debe incomodarse, y mucho menos buscar a alguien que practica su misma fe. No lo haga, porque la Biblia dice: lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Con la misma vara que tú empieces a medir, te medirán a ti, porque así está escrito. Suegro, ¿cómo se llama eso? La ley del telión. ¿No es la ley del telión? Ok. ¿Sabe? Disimuladamente no queremos tropezarnos con la persona que no compartió mi criterio. Pero ya es hora de asumir o tratar de ejercer el dominio propio de mi carácter. Y cuando yo sé manejar mi convivencia, mi dominio propio, entonces estoy en la familia ideal. Porque, ¿sabes qué? A veces pensamos que esta iglesia no me gusta, esta sí, esta no. El problema no es la iglesia, el problema soy yo. ¿Cómo estoy yo? Porque siempre queremos buscar, ¿qué? Lo más fácil, lo más cómodo. No queremos ser parte del conflicto. No tenemos que ser parte del conflicto, tenemos que ser parte de la solución. ¿Amén? Por ahí hay una historia de un empresario argentino. Ese libro me lo trajeron de Buenos Aires, una amiga me lo trajo de Buenos Aires, y es importante en cómo la gente en muchos países del mundo, me llamó el caso de atención en Egipto, donde la gente vivía en un basurero, y como un hombre de Dios sin recursos impactó, donde los niños comían excremento, comían cosas horribles, era tanta la miseria, en cómo él se fue a vivir con ellos, dejó su comodidad y se fue a convivir. Eso fue en el Cairo, Egipto, y dice que ese hombre empezó, de lo poco que tenía, a convivir con ellos y a tratar de ayudarlos a todos a salir de la pobreza. Hoy en día, voy a buscar el nombre la próxima vez, dice que ese basurero se convirtió en una de las atracciones turísticas en Egipto. Convirtió eso en un hospital. Dice que vino, creo que fue un danés o un finlandés o alguien de Finlandia, y miró el aspecto y vio cómo trabajaba este hombre religioso. Dice que este hombre, al ver esa ayuda, ese amor, esa convivencia que sentía por la gente de Egipto, dice que empezó a tocar puertas el finlandés a su país, y empezaron a llegar regalías, bendiciones, donaciones. Hoy en día ese lugar, ese hombre, como esas casitas prácticamente hechas de madera, él los ha ayudado a tener una mejor calidad de vida. Empezó a cuidar a los niños, empezó a crear escuelitas, empezó a hacer hospitales. Hoy en día, cuando la gente viaja a Egipto, ahora cuando usted viaja a Egipto, vaya, visite. Amén. Pero ese hombre no empezó a juzgar ni a criticar, no, se fue a convivir con ellos. Y así te puedo poner muchos ejemplos. Es un libro que se lo voy a recomendar, que creo que no ha llegado a Colombia, pero cualquier cosa le saco copia, pero es un libro que te impacta mucho, un libro que es para empresarios cristianos, y habla de cómo nosotros tenemos que impactar al mundo. No podemos estar impactando dentro de nosotros mismos. Usted y yo tenemos que impactar gente allá afuera.
A veces esperamos todo del gobierno, a veces esperamos todo de un ministro. No, somos tú y yo. Dios nos llamó a ser sal sobre la tierra, a ser luz en el mundo. No tenemos que apechicharnos nosotros aquí, no, tenemos que salir allá afuera a impactar. Tercer punto, entonces el primer punto, ¿cómo es una familia en la iglesia? ¿Cómo debe ser la familia en la iglesia, en la fe? Primero, tener una comunión con el Padre. Si yo tengo una buena comunión con el Padre, tengo buena comunión con todo el mundo. Si yo no tengo una buena comunión, mi oración es baja, lo más probable es que mis relaciones no tengan esa misma fluidez con mi gente de la fe. Amén. Número 2, tengo que tener una buena convivencia. Y número 3, diga conmigo, la unidad. Eso es lo que el enemigo más detesta de una iglesia. Lo que el enemigo le tiene más rabia es una iglesia unida. Y te voy a decir por qué. La unidad. Quiero tocar el tema de la unidad. Es decir, ¿por qué es importante la unidad? Bueno, porque en la unidad va incluido otros factores como el amor, la compasión y la misericordia. La unidad en la familia de la fe es la mejor arma contra el enemigo. Recuerden que el enemigo siempre quiere causar estragos dentro de la iglesia. Siempre quiere dividir la familia de la fe. Jesús hizo muchos énfasis en la unidad a través de varios versículos. Dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo. Él nunca habla de manera solitaria de alguien. Siempre habla en comunión, en comunidad. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hay otro versículo que dice, cualquier cosa que pidieren, si 2 se pusieren de acuerdo, ¿verdad? Y oraren en mi nombre, yo oraré. Está hablando también que en comunidad. Está hablando de unidad. Y Dios nunca está de acuerdo en que un cristiano ande de manera solitaria. Por algo Él creó la iglesia para que vivamos en comunión y practiquemos la unidad. Unidad no es uniformidad, pero sí comunión. No tenemos que parecernos los unos a los otros. Tenemos valores y objetivos comunes, por ejemplo, extender el reino de los cielos. La unidad sirve para ponernos de acuerdo en lo que queremos lograr, para decidir cuál es el camino estratégico que hay que tomar para engrandecer el reino de Dios. Que sea común nuestra oración, que sea común nuestro fin, que sea común nuestro propósito, que sea común nuestras liberaciones, que sea común nuestros deseos, que estén unidos nuestros corazones, que estén unidos nuestras intenciones. Esa es unidad. El problema de la iglesia, escúchame, no es evitar las confrontaciones. Las confrontaciones siempre las van a haber en la iglesia. El problema es cómo resolver las diferencias. Aquí han venido parejas, dime que yo te diré. Es que tú, es que yo, es que tu mamá, es que tu papá. Pero a mi esposa, a mí, Dios nos colocó como ¿qué? Como árbitro, como conciliadores. Dios te trajo a esta iglesia es para conciliar. No para llevar chisme, dime tú que yo te diré, no Señor. El apóstol Pablo, de hecho, recomendó que si 2 hermanos no lograran ponerse de acuerdo en privado, porque cuando hay diferencia en la iglesia, eso se lleva de manera privada. Y si sigue la disputa y la contienda, entonces uno tiene que llamar a la iglesia y que la iglesia sea el árbitro. Y si el problema persiste, bueno, ya habrá que tomar una medida más fuerte. Afortunadamente, esta iglesia, la mayoría de la gente es pacificadora. ¿Cuántos son pacificadores aquí? La verdad que aquí
O sea, problemas grandes no he visto, gracias a Dios, ni que el uno se... No, gracias a Dios. Y que Dios nos guarde. El Señor no estaba preocupado por la existencia de disputas, sino en la manera de resolverlas. Las diferencias de opiniones son humanamente inevitables y nadie tiene por qué sorprenderse, porque estas cosas sucederán siempre dentro de la iglesia. El problema es cómo tengo que resolver yo las diferencias, no solamente en la iglesia, sino en mi familia. Por muchos problemas que hay en tu familia, debe de haber una salida, por lo menos una. Hay cosas en las familias que no se tocan, porque si tú sabes que vas a tocar ese tema, ese es el boom. Entonces, tenemos que muchas veces, como hijos de Dios, tenemos que saber cómo contraatacar, cómo solucionar las diferencias en la familia, en la empresa, en los negocios. Tenemos que saber movernos. La vida es como un ajedrez. Otra manera difícil de manejar la unidad es que yo soy así y hablo de una manera directa. Gústele a quien le guste, en que no. Ojo con eso. Porque Pablo lo dice, ¿verdad? De la manera en como tú quieres que te traten, haz tú lo mismo. Hay gente que trata con dureza, ¿verdad?, a otro, pero le gusta que lo traten bien, y así eso no existe. Tenemos que saber manejar ¿qué? La unidad. Y Pablo veía ese problema en Corinto, ¿verdad? Veía ese problema en Corinto, que había mucha diferencia. Dice que demasiado a menudo las divisiones dentro de la iglesia son provocados por cristianos obstinados que se afirman en sus propias opiniones. Aunque aparentan una falsa cortesía, más bien están defendiendo su propio prestigio. Y sobre todo sus puntos de vista personales. Y son personas que no les gusta sujetarse a nadie. Y Dios no trabaja con ese tipo de personas. Para mantener viva la unidad, necesitamos tener una misma visión. Y con esa visión vamos a lograr buenos resultados para el reino de Dios. Tenemos que, como familia de la fe, alcanzar la ciudad de Barranquilla para Cristo. Me llama la atención algo. Cuando en los Estados Unidos llega el invierno, dicen que los gansos emigran hacia el sur. Y me llama la atención algo de los gansos, y es que ellos vienen volando en forma de V, como una V de vaca. Y la ciencia ha descubierto el por qué ellos vuelan y por qué se colocan de esa manera. Y llama la atención de que el que va primero, que es el líder, trata de que el grupo de atrás no se desgaste. Está comprobado que el grupo de atrás viene ahorrando un 70% de energía para no desgastarse. Y dice que cuando está cansado, ¿verdad? Cuando está cansado, ellos emiten un sonido raro, y entonces el que está atrás se viene hacia adelante, porque es el que menos cansado viene. Y el que está hacia adelante, que es el líder, se va para la última fila. La pregunta que te hago es: ¿quién les enseñó a ellos eso? Y si uno se sale, dice que siente el viento tan fuerte que rápidamente se tiene que meter dentro del grupo. Y hay algo más bonito que eso. Dice, hay algo más hermoso, dice que cuando a alguien le dispara un ganso, uno de ellos se queda con el herido. Y si se muere, entonces espera otro grupo que venga y se va con ellos. O lo espera si se recupera y eleva nuevamente el vuelo. La pregunta es, si los gansos hacen eso, algo tan novedoso, ¿por qué nosotros no? En la iglesia pasa algo común, y es que
al débil es el que le da más duro. En vez de ayudarlo, lo que lo levantamos más es a garrotazo. Y es el que tenemos que ayudar. Hablamos al final. Entonces, fíjate en que muchas veces Dios nos habla a través de la creación. A veces la creación nos tiene que enseñar a nosotros, los seres humanos. A veces somos nosotros, y perdonen la expresión, que nos comportamos como animales. Tenemos una actitud salvaje. Hace poco, creo que fue ayer que me llegó algo a Facebook donde había una cola de perritos y cada perrito tenía como una vasija en su boca y cada uno esperaba su turno para comer. Y acá en el Transmilenio, todos los hombres peleando por entrar, volándose como unos salvajes. Los perritos tenían mejores actitudes de los que se estaban volando por Transmilenio. Tenemos que ser organizados. Tenemos que ser ejemplo para el mundo. Tenemos que manejar la organización, el buen comportamiento. Tenemos que... Y sabes que cuando una persona se queda en una iglesia, se queda porque encuentra estos tres componentes: una buena comunión, una buena convivencia y una buena unidad. Podemos tener diferencias, pero podemos estar unidos. Podemos tener diferentes opiniones de las cosas, pero yo puedo aceptar tus diferencias. Eso se llama tolerancia, convivencia. ¿Amén? Y es lindo cuando hay comunión. Cuando no hay comunión, se cae todo. Pero la comunión viene ¿por quién? Por el Padre. Jesús oraba todas las madrugadas, todas las noches, porque él sabía que durante el día lo iban a señalar, lo iban a juzgar, lo iban a criticar, iba a ministrar a enfermos, a endemoniados, iba a enseñar, iba a guiar, iba a consolar, iba a exhortar, iba a morir, iba a resucitar, iba a ser cuestionado, iba a recibir incrédulos, iba a recibir gente enferma, iba a recibir gente cuestionada, gente polémica, gente controversial. Se iba a encontrar con todo el mundo. Pero ¿cómo se mantenía él firme? Con la comunión con el Padre. Cuando tú sabes que vas a tener un día difícil, es cuando tú tienes que tener más comunión con el Padre. Y la Biblia dice que al final de los tiempos la vida será más difícil. Entonces, entre más dificultades tengamos nosotros en la vida, ya sea en la empresa, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, es cuando más tengo que tener comunión con el Padre. Ayer pasó algo. Ayer en el ayuno, Dios bendijo a alguien ayer. Pero yo en mi percepción como líder, como pastor, entendí que ya el enemigo me tenía una trampa. A mí me iba a hacer ayer me iba a hacer el día de a cuadrito, el día me lo iba a hacer difícil. Yo lo percibí. Y a la persona que estaba allí le dije, por favor, oren por mí. Y empezaron a orar por mí. Y solo vi el destello del ataque así, solo leve, pero Dios tomó el control. Si yo no tengo una comunión con mis hermanos y no tengo una comunión con el Padre, el enemigo me devora. Amén. Usted tiene que pelear por su familia. Usted sabe cuáles son las amenazas de su familia. Usted no se puede dar el lujo de dormir. Usted no se puede dar el lujo de descansar. Y si no tiene fuerza, dígale, Padre, mira, estoy cansado, estoy aburrido, estoy monótono, todo me parece aburrido. ¡Ayúdame! Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué tenemos que esperar el último minuto para correr? Que no nos vaya a pasar la historia de la tortuga con el conejo, ¿se acuerdan? Que el conejo se echó a acostar pensando que iba a ganar. Y así nos pasa a nosotros. Cuando las cosas están marchando bien dentro de la iglesia, dentro de la empresa, dentro de la familia, nos acomodamos. Y te voy a decir algo, el enemigo nunca descansa. Él es como el comején todos los días. Ustedes no ven que todas las mañanas cuando usted se levanta, encuentra la famosa arenilla de madera del comején. Y usted nada más encuentra el polvito ahí en la tierra. Usted no, todos los días va a encontrar ese mismo polvo.
Y así trabaja el enemigo en nuestras vidas. Y cuando nos queremos despertar, demasiado tarde. Ayer me tocó darle consejo a un hombre mayor que yo, que puede ser mi papá. Él no se congrega aquí, pero yo le decía, yo siempre te aconsejé esto, y nunca me prestaste atención. Hoy quiere salirse de esa trampa. El enemigo no lo va a soltar, está atrapado. Por donde él mira hay problemas. Y yo solo decía, no te metas ahí, no te metas ahí, no hagas ese negocio. Mira, esto, lo otro. Ahora quiere salirse demasiado tarde. Y lo bueno fue que ayer le entró otra noticia peor. Entonces el consejo que por favor, no te beso los pies porque no debo, pero lo que sí te pido, por favor, es que nunca descuides la comunión con el Padre. Amén. Deja los afanes. No hagas tanto compromiso. Y sabes qué, que yo tengo un amigo mío que es un gran asesor financiero. Está trabajando con el gobierno, trabaja con Bancolmex. Y algo que yo le decía a él era que él corría para todos lados. Yo le dije, si tú quieres ver a tus hijos grandes, deja el acelere, deja de correr tanto. Y sabes que Dios es tan bueno que le confirmó esa palabra por otro lado. ¿Y sabes cuál es la inteligencia financiera? En que tú trabajes menos y ganes más. ¿Aló? Esa es inteligencia financiera. ¿Ya? Eso es lo que dice Isaías 54, no, Isaías 57. Dice, en que debemos comprar sin dinero. ¿Y qué es comprar sin dinero? ¿Qué es comprar sin dinero? Inteligencia financiera. Que alguien trabaje para ti y que tú trabajes con el dinero de otros. Porque si tú estás trabajando como un esclavo, no es la voluntad de Dios. Te enfermas, te mueres, te estresas. El mes pasado se murieron 3 pastores en los Estados Unidos porque llevaban una vida muy estresada. Tenemos que saber manejar la convivencia dentro de la iglesia. Tenemos a veces que aprender a decir, lo siento, no puedo, no te puedo atender, estoy con mi familia. Y a veces por pena, por no perder la amistad, perdemos otras cosas más importantes como la salud. Amén. Yo a veces le digo no cuando me invitan. Yo no puedo, vente tal día. Hoy alguien venía para acá esta tarde, no, esta tarde es el tiempo para mi familia. Venía a hacer un trabajo acá dentro de la iglesia, vente mañana. Tenemos que aprender a cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir 100 años? No se burle. Yo conozco a alguien en Plato Magdalena que tiene 99 años y está lúcida, está fuerte, baila y me invitó al cumpleaños de ella. Eso todavía existe, ¿oyeron? Tu abuelita creo que murió a 97 años. La abuelita de Karina murió a los 97 años. Sí se puede. Pero sabes que esa gente que llega a esa edad, y yo me doy cuenta, es que ellos saben convivir en medio de las dificultades. Yo analizo que las personas que viven con más años no se complican la vida con nada. Saben convivir. Así era tu abuelita. Relajada. Tu bisabuelo murió de 105. Dígale al que está al lado, no te compliques la vida, dígale, no te compliques la vida con nada. Cógela suave, como decimos aquí en Barranquilla. Amén. Dios los bendiga, vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies.